Hola, bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a aventar un tema muy interesante, los bonos corporativos. Sí, esos instrumentos que son tan importantes para las empresas aquí en México. Exacto, listos para entender cómo funcionan, como si le estuviéramos explicando a un amigo. Claro, sin tanto lenguaje técnico como practicando. Me gusta la idea, porque luego las finanzas pueden sonar complicadas. Sí, a veces, pero mira, los bonos corporativos no son tan difíciles como parecen. A ver, explícame. Piensa en esto, imagínate que un amigo tuyo quiere poner una cafetería. Ok, ya me imaginé. Claro, necesita dinero, ¿verdad? Para comprar el equipo, las mesas, todo eso. Y tú, como buen amigo, le prestas el dinero. Claro, le prestaría el dinero, pero no gratis. Exacto, le cobras un interés. Obvio. Ese interés sería como el cupón que se paga en un bono corporativo. A ver cómo. Explícame eso del cupón. Mira, tu amigo sería la empresa que emite el bono, tú serías el inversionista, el préstamo sería el bono y la tasa de interés sería el cupón. Ya entiendo. Entonces, cuando invertimos en un bono, le estamos prestando dinero a una empresa. Exactamente. ¿Qué? Y a cambio recibimos ese interés, el cupón, de forma regular. Ajá. Y al final del plazo, la empresa nos regresa lo que le prestamos, ¿no? ¿Sí? Se llama la valor nominal del bono. Órale, hasta aquí va sonando bastante sencillo. Así es. Pero he oído que hay varios tipos de bonos, ¿cierto? Sí, hay diferentes tipos, cada uno con sus características, como los pagarés de mediano plazo. Pagaré. ¿Eso qué son? Imagina que son como los hermanos menores de los UDIbonos o los bonos M. Hermanos menores. Me gusta la analogía. Me alegra. Mira, se emiten por plazos más cortos, de 1 a 7 años, y al igual que los hermanos, pueden tener diferentes personalidades. ¿Cómo así? Algunos son quirografarios, o sea, sin garantía, mientras que otros están avalados por otra empresa. Como si tuvieran un hermano mayor que los respalda. Exacto. Esa garantía los hace más atractivos para los inversionistas porque hay menos riesgo. Ya veo. ¿Y qué me dices de las obligaciones? Esas también son bonos. Sí, también, pero estas son como los hermanos mayores más formales. Son de largo plazo, como los bonos pero con un plus. Un plus. Sí, se pueden convertir en acciones de la empresa. Wow. O sea que podríamos ser dueños de una parte de la empresa. Exactamente. Si a la empresa le va bien, el valor de las acciones sube y tú te beneficias. Pero claro, también hay riesgo. ¿Qué tipo de riesgo? Pues si la empresa no le va bien, puedes perder tu inversión. Entiendo. Entonces, las obligaciones son como una apuesta más arriesgada, pero con mayor potencial de ganancia. Así es. Y aparte de los pagarés y las obligaciones, hay otros tipos de bonos. Sí. Están los certificados bursátiles o CEBURES, como les dicen. Tebures. Suena interesante. Son como los hermanos más populares. Están diseñados para la bolsa de valores. La bolsa. Sí. Los estados y municipios los usan mucho para financiar proyectos. O sea que si un estado quiere construir una carretera, puede emitir Tebures. Exactamente. Y los que compran esos CEBURES, pues están financiando la carretera y obtienen un rendimiento a cambio. ¡Qué interesante! Y a diferencia de los otros, estos se pueden comprar y vender en la bolsa. Así es. ¿Y su precio va a subir o bajar según la oferta y la demanda? Ok, ahora hablemos de la subordinación. ¿Me puede explicar eso con un ejemplo? Claro, imagina que Don Pan, una pequeña panadería, quiere emitir un bono para crecer. Ok, visualizando Don Pan. Pero Don Pan no tiene mucha experiencia en el mercado financiero. Sí, es una panadería pequeña, ¿no? Entonces, para que su bono sea más atractivo, busca la garantía de una empresa grande como Bimbo. Ah, como si Bimbo fuera su padrino. Exacto. Si Don Pan no puede pagar el bono, Bimbo se hace responsable. Qué buena estrategia para las empresas que empiezan. Sí. Y a este tipo de bono se le llama deuda subordinada. Subordinada. Sí, porque si la empresa quiebra, los que tienen este bono cobran al final después de otros acreedores. Entonces, la subordinación influye en el riesgo del bono. Exacto. A mayor riesgo, menor precio, porque los inversionistas quieren un mayor rendimiento para compensar ese riesgo. Hablando de precio, ¿cómo se define el precio de un bono? Sé que hay matemáticas, pero explícame sencillo. Claro. El precio depende de varias cosas, como la tasa de interés del cupón, el plazo del bono y la tasa de interés del mercado. Ok, ¿y puedes darnos un ejemplo? Imagina un bono de Banco Nacional de 100 pesos con un cupón del 7% anual. Ok, lo tengo en mente. Si la tasa de interés del mercado para bonos similares es del 6%, este bono se vendería a más de 100 pesos. ¿Por qué más? Porque el bono de Banco Nacional ofrece un cupón más alto que el mercado, entonces es más atractivo. Los inversionistas pagarían más por ese cupón. Ya veo. Entonces, si las tasas de interés bajan, el precio del bono sube y viceversa. Exactamente. La relación es inversa. Es como un sube y baja.
Si las tasas suben, el precio baja y al revés. Ahora entiendo mejor cómo funciona el precio. ¿Y qué hay del rendimiento al vencimiento? ¿Eso qué es? Es la ganancia total que obtienes si compras un bono hoy y lo mantienes hasta que vence. Tomando en cuenta todo. El precio, los cupones, el valor nominal. Exacto, es una medida de la rentabilidad total del bono, un indicador muy importante para los inversionistas. Ok, todo esto me hace pensar en las estrategias que se pueden usar con los bonos corporativos. ¿Hay alguna que quieres destacar? Sí, los reportos. Reportos. Son interesantes. ¿Qué son? Imagina que una empresa necesita dinero rápido para pagar la nómina, por ejemplo. Entonces, vende temporalmente algunos de sus bonos a otra empresa con la promesa de recomprarlos después a un precio mayor. Ah, es como un préstamo a corto plazo usando los bonos como garantía. Exacto. A eso se le llama reporto. Suena un poco complicado. No te preocupes, es más fácil de lo que parece. La empresa que necesita el dinero es la reportada y la que presta el dinero es la reportadora. Reportada y reportadora. Suena a Dora, la expiradora y botas. Ajá. Me gusta la comparación. Dora, la reportada, necesita ayuda para llegar a un lugar. Y botas, la reportadora, le ayuda. Exacto. Y Dora le promete una recompensa a Botas al final del viaje. Ah, entiendo. La reportada obtiene el dinero rápido y la reportadora obtiene un beneficio por prestarlo. Así es un ganar-ganar para ambas. ¿Y cómo se calcula el precio en que la reportada recompra los bonos? Se usa una fórmula que considera el precio inicial del bono, la tasa de interés y la duración del reporto. A ver, ¿me das un ejemplo? Digamos que Casa de Bolsa Vertu quiere hacer un reporto a 10 días con 100,000 pesos en CETES. La tasa de descuento es del 15.5%, les quedan 60 días por vencer y la tasa de interés del reporto es del 18%. Al final del reporto, Casa de Bolsa Vertu tendría que recomprar los CETES a 980 pesos cada uno. O sea, 5 pesos más por cada sete que el precio inicial. Exacto. Esos 5 pesos son el beneficio de la reportadora por prestar el dinero. Los reportos parecen una herramienta útil para manejar el dinero a corto plazo. Sí, son muy comunes en el mercado. Ahora, hay otras estrategias además de los reportos. Claro, existe la titulización. Titulización. He escuchado esa palabra, pero no estoy seguro de qué significa. Básicamente es convertir un conjunto de activos, como hipotecas o préstamos para autos, en un paquete de valores que se pueden vender. ¿Y eso para qué sirve? Para obtener dinero rápido. Imagina un banco que tiene muchas hipotecas a largo plazo. Son un activo para el banco, pero no le dan dinero rápido. Exacto. Con la titulización, el banco convierte esas hipotecas en valores que se pueden vender a inversionistas que sí quieren esperar a que se paguen las hipotecas. Es una forma de liberar dinero, que de otra manera estaría atrapado en esos activos a largo plazo. Sí. Y se ha usado con éxito para financiar muchos proyectos, desde infraestructura hasta bienes raíces. Entonces, los bonos corporativos son muy versátiles. Se pueden usar en muchas estrategias financieras. Así es. Y entender cómo funcionan es fundamental para cualquiera que esté interesado en las finanzas. Excelente, ya me quedó mucho más claro. Me da gusto. ¿Y a ti te está gustando este deep dive? Claro que sí. Perfecto. Pues vámonos a una pausa y regresamos para la segunda parte. Te esperamos. Listos para seguir con la conversación. Ahora vamos a hablar de las acciones. Me encanta. La bolsa de valores siempre me ha parecido un mundo fascinante. Sí, es muy dinámico, pero también complejo. Lo principal que diferencia las acciones de los bonos es que los bonos son un préstamo a una empresa, mientras que las acciones representan una parte de la propiedad de la empresa. O sea que si compro acciones, me convierto en dueño de una parte de la empresa. Exactamente. Y como accionista tienes derecho a participar en las ganancias de la empresa a través de los dividendos. Los dividendos. Ajá. Eso suena muy bien, pero todas las empresas pagan dividendos. No todas. Algunas prefieren reinvertir sus ganancias para crecer, mientras que otras reparten una parte a sus accionistas. ¿Y cómo puedo saber si una empresa paga dividendos? La empresa debe informar sobre su política de dividendos, generalmente en su sitio web o en plataformas financieras. Entonces, antes de invertir en acciones, hay que investigar si la empresa paga dividendos y si ha sido constante en sus pagos. Exacto. Además de los dividendos, también puedes ganar dinero si el precio de las acciones sube. Si compro una acción en 100 pesos y luego la vendo a 150, gano 50 pesos. Correcto. Pero como en toda inversión, también hay riesgo de que el precio baje. Ahí está el famoso riesgo de la bolsa. El mercado de valores es como una montaña rusa. Sube, baja, da vueltas. Es volátil, lo que significa que los precios pueden cambiar mucho en poco tiempo. ¿Y esa volatilidad de qué depende? De muchos factores, desde el desempeño de la empresa hasta noticias económicas, eventos internacionales e incluso rumores. Hay que estar muy atento a todo lo que pasa. Por eso es importante informarse bien antes de invertir y diversificar tu cartera para reducir el riesgo. Diversificar.
Eso significa invertir en diferentes tipos de acciones. Sí, en lugar de poner todos tus ahorros en una sola empresa, es mejor distribuirlos en diferentes sectores, industrias y empresas. Es como el dicho, no pongas todos los huevos en la misma canasta. Exacto. Si una inversión no va bien, las demás pueden compensar la pérdida. Y además de diversificar, también es importante tener una estrategia clara y objetivos a largo plazo. Hablando de tipos de acciones, ¿recuerdas que mencionaste las ordinarias y los preferentes? ¿Me puedes explicar la diferencia? Claro, las acciones ordinarias, también conocidas como acciones comunes, son las más comunes. Te dan derecho a votar en las asambleas de la empresa y a recibir dividendos, si la empresa decide pagarlos. O sea que con las acciones ordinarias puedo opinar y participar en las decisiones de la empresa. Exacto. Y también participas en las ganancias de la empresa si hay dividendos. ¿Y las acciones preferentes? ¿En qué se diferencian? Las acciones preferentes son como tener un pase VIP. Suelen tener prioridad en el pago de dividendos. Es decir, si la empresa decide repartir ganancias, los que tienen acciones preferentes cobran primero. Suena a una gran ventaja. Lo es, pero generalmente no te dan derecho a votar en las asambleas de la empresa. O sea, es como un intercambio. Ya. Priori dan los dividendos a cambio de no tener voz ni voto. Exactamente. La elección entre acciones ordinarias y preferentes dependerá de tu perfil de riesgo y tus objetivos como inversionista. Ahora, las acciones que se compran y venden en México tienen algo especial. Sí. En México, las acciones se clasifican en series, como diferentes versiones de un mismo producto. ¿Y qué significan esas series? Una de las más comunes es la serie A, que solo la pueden comprar mexicanos. Los extranjeros no pueden adquirir acciones de la serie A. Entonces, la serie A es como un club exclusivo para mexicanos. Exactamente. Luego tenemos la serie B, que es de libre suscripción, o sea que cualquier persona, sin importar su nacionalidad, puede comprar acciones de esta serie. La serie B es más internacional. Así es. También existe la serie C, que es similar a la B en cuanto a la libre suscripción, pero limita los derechos corporativos de los inversionistas extranjeros. O sea que los extranjeros pueden comprar acciones de la serie C, pero no tienen tanto poder de decisión como los mexicanos. Correcto. Es una forma de mantener cierto control sobre la empresa en manos de inversionistas mexicanos. Entiendo. Y las acciones preferentes también tienen una serie especial en México. Sí, la serie L se usa para las acciones preferentes. Estas acciones, como ya dijimos, suelen tener prioridad en el pago de dividendos, pero no dan derecho a voto en las asambleas. Entonces, si veo una acción con la serie L, ya sé que es una acción preferente. Exactamente. Y además de las series I, V y L, también existe la serie O, que se usa solo para acciones de bancos o grupos financieros. Interesante. Si veo una acción con la serie O, ya sé que es de un banco. Así es. Y por último, tenemos la serie AV, que es como un comodín para acciones que no tienen una serie definida o que tienen características especiales. No. El mercado de valores tiene diferentes mecanismos para clasificar las acciones. Sí. Y comprender estas clasificaciones es importante para tomar decisiones de inversión más informadas. Ahora, ¿cómo puedo entrar a este mundo de la bolsa? Hay dos caminos principales: las operaciones públicas y las privadas. ¿Cuál es la diferencia? En las operaciones públicas, compras y vendes acciones a través de un intermediario financiero, como un banco o una casa de bolsa. Estas operaciones se realizan en las bolsas de valores, como la Bolsa Mexicana de Valores o la Bolsa Institucional de Valores. O sea que necesito un intermediario que me ayude a comprar y vender acciones en la bolsa. Exacto. El intermediario se encarga de ejecutar tus órdenes de compra o venta de acciones y te cobra una comisión por su servicio. Y en las operaciones privadas. En las operaciones privadas, compras acciones directamente de la empresa sin necesidad de pasar por la bolsa de valores. Es como una compra directa sin intermediarios. Correcto. Estas operaciones son más comunes en empresas que no cotizan en bolsa o que buscan un grupo específico de inversionistas. Entiendo. Entonces, dependiendo de la empresa y de lo que busque, puedo optar por operaciones públicas o privadas. Exacto. Y en ambos casos, es vital informarse bien sobre la empresa y los riesgos asociados a la inversión antes de tomar cualquier decisión. Ahora, ¿cómo decide una empresa emitir acciones y cómo se lleva a cabo ese proceso? Es un proceso que requiere mucha planeación y la participación de varios actores. ¿Me lo puedes explicar? Cuando una empresa decide emitir acciones para financiarse, lo primero que hace es buscar un asesor financiero, como un banco de inversión, que le ayude a estructurar la emisión y a encontrar inversionistas. El banco de inversión actúa como un guía y un puente entre la empresa y los inversionistas. Sí, exactamente. El banco de inversión analiza la empresa, determina el valor de las acciones y prepara la documentación necesaria para la emisión. Suena a un trabajo muy minucioso. Lo es.
Y una vez que la documentación está lista, la empresa debe obtener la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBVAL, para poder emitir las acciones. La CNBV es como el árbitro que regula y supervisa la emisión de acciones en México. Exacto. Y una vez que la CNBV da su autorización, la empresa puede empezar a ofrecer las acciones a los inversionistas. ¿Y cómo se ofrecen las acciones? El Banco de Inversión organiza reuniones con potenciales inversionistas, como fondos de inversión, empresas de capital de riesgo y personas con grandes patrimonios para presentarles la empresa y su plan de negocios. Es como una especie de show para promocionar las acciones de la empresa. Exacto. El objetivo es convencer a los inversionistas de que la empresa es una buena inversión y que vale la pena comprar sus acciones. Supongo que el precio de las acciones se decide en este proceso. Correcto. La empresa y el banco de inversión negocian con los inversionistas para determinar el precio de las acciones, tomando en cuenta el valor de la empresa, sus perspectivas de crecimiento y las condiciones del mercado. Es como una especie de tira y afloja para llegar a un precio que convenga a todos. Exactamente. Y una vez que se ha fijado el precio de las acciones, la empresa puede empezar a venderlas a los inversionistas. Y esta venta se hace en la bolsa de valores. Si la empresa decide cotizar en bolsa, las acciones se listarán en una bolsa de valores, como la Bolsa Mexicana de Valores, y los inversionistas podrán comprarlas y venderlas a través de un intermediario financiero. Entonces, la bolsa de valores es como un gran mercado donde se encuentran compradores y vendedores de acciones. Así es, y el precio de las acciones subirá o bajará dependiendo de la oferta y la demanda. Y si la empresa decide no cotizar en bolsa, ¿qué pasa con las acciones? En ese caso, las acciones se venderán a través de operaciones privadas, como las que mencionamos antes. Entiendo. El proceso de emitir acciones puede tomar diferentes caminos dependiendo de la estrategia de la empresa. Correcto. Y comprender este proceso es clave para entender cómo funcionan los mercados de capitales. Has mencionado varias veces la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Puedes contarnos un poco más sobre esta institución? ¡Claro que sí! La Bolsa Mexicana de Valores, BMV, es el principal mercado de valores en México. Es una institución privada que facilita la compra y venta de acciones, bonos y otros instrumentos financieros. Es como un gran centro comercial financiero donde se negocia de todo. Exactamente. Y la BMF juega un papel fundamental en el desarrollo del mercado de capitales en México, ya que proporciona un espacio transparente y regulado para la negociación de valores. Y aparte de la BMV, hay otras bolsas de valores en México. Sí, también existe la Bolsa Institucional de Valores, BIVA, que es una bolsa de valores más joven que busca ofrecer una alternativa a la BMV. Qué interesante. Entonces, los inversionistas mexicanos tienen dos opciones para invertir en acciones, la BMV y la Viva. Correcto. Y ambas bolsas ofrecen una amplia variedad de acciones de empresas mexicanas e internacionales. Me alegra ver que el mercado de valores en México está creciendo y ofreciendo más opciones a los inversionistas. Sí, la competencia entre las bolsas de valores beneficia a los inversionistas al impulsar la innovación y la eficiencia en el mercado. Regresando al proceso de emisión de acciones, mencionaste un término que me llamó la atención, IPO. ¿Qué significa? IPO son las siglas en inglés de Initial Public Offering, que en español se traduce como oferta pública inicial. Es el proceso mediante el cual una empresa ofrece sus acciones al público por primera vez. Es como el debut de una empresa en el mercado de valores. Exactamente. Las IPOs suelen generar mucha expectación entre los inversionistas, ya que representan una oportunidad de invertir en una empresa en sus primeras etapas de crecimiento. Y supongo que el precio de las acciones en una IPO es crucial para el éxito de la emisión. Correcto. La empresa y el banco de inversión deben fijar un precio atractivo para los inversionistas, pero que también le permita a la empresa recaudar el capital que necesita. Es como encontrar el punto medio entre lo que la empresa quiere obtener y lo que los inversionistas están dispuestos a pagar. Exactamente. Si el precio es muy alto, los inversionistas no comprarán las acciones. Pero si el precio es muy bajo, la empresa no recaudará suficiente dinero. Entiendo. Determinar el precio de las acciones en una IPO es una tarea delicada. Así es. Y además del precio, también influye en la reputación de la empresa, su plan de negocios y las condiciones del mercado. Hay muchos factores en juego. Las IPOs pueden ser una excelente herramienta para que las empresas obtengan financiamiento para crecer, pero también implican riesgos e incertidumbre. Ahora me gustaría profundizar en un tema que mencionaste al principio, la volatilidad del mercado de valores. ¿Me puedes explicar un poco más sobre este concepto? Claro. La volatilidad se refiere a las subidas y bajadas del precio de un activo financiero, en este caso las acciones.
Un mercado volátil es como un mar agitado con olas que suben y bajan rápidamente. Entiendo. Un mercado volátil es un mercado donde los precios cambian mucho y muy rápido. Exactamente. Y la volatilidad puede ser un indicador de riesgo, ya que nos dice que el precio de una acción puede cambiar significativamente en poco tiempo. O sea que mientras más volátil sea un mercado, más riesgoso es invertir en él. Correcto. Porque los cambios bruscos en el precio de las acciones pueden generar grandes pérdidas para los inversionistas. ¿Y esa volatilidad a qué se debe? Porque el mercado es como una montaña rusa. Hay muchos factores que influyen. Algunos son internos, como los resultados financieros de la empresa, las decisiones de sus directivos y las noticias o rumores que circulan sobre la empresa. Es decir, cualquier cosa que afecte la imagen de la empresa puede impactar en el precio de sus acciones. Exactamente. Y también hay factores externos como las condiciones macroeconómicas, los eventos geopolíticos y las decisiones de los bancos centrales. ¡Wow! Entonces la volatilidad no solo depende de la empresa, sino también del contexto económico y político global. Así es. Un cambio en las tasas de interés, una crisis política o una guerra comercial puede generar mucha volatilidad en los mercados financieros. Es un mundo complejo e interconectado. La volatilidad es parte de la naturaleza de los mercados financieros. No la podemos eliminar por completo, pero sí podemos gestionarla. ¿Y cómo se gestiona la volatilidad? ¿Hay alguna fórmula mágica? No hay una fórmula mágica, pero sí hay estrategias. Una de las más comunes es la diversificación, que ya mencionamos antes. Repartir nuestras inversiones en diferentes tipos de activos reduce el impacto de las fluctuaciones en un solo activo. Es como diversificar nuestra dieta para estar más sanos. Muy buena analogía. Otra estrategia es invertir a largo plazo. Si invertimos con un horizonte temporal amplio, las subidas y bajadas a corto plazo tienen menos impacto en nuestra rentabilidad. Es como correr un maratón. Hay que enfocarse en la meta final y no en los pequeños obstáculos del camino. Excelente comparación. Y también existen instrumentos financieros como las opciones que nos permiten protegernos contra la volatilidad. Opciones. Suena algo sofisticado. Las opciones son contratos que nos dan el derecho, pero no la obligación de comprar o vender un activo a un precio determinado en una fecha futura. Son como un seguro contra las fluctuaciones del mercado. Interesante. Pero me imagino que las opciones son complejas y requieren de un conocimiento profundo del mercado. Así es, no son para principiantes. Bueno, creo que ya hemos cubierto bastante terreno en el mundo de las acciones. Hemos explorado los diferentes tipos de acciones, cómo se emiten, los riesgos y las oportunidades que ofrecen, y la importancia de la Bolsa Mexicana de Valores. Sí, espero que esta conversación te haya ayudado a comprender mejor cómo funcionan los mercados de capitales. Sin duda alguna. Ha sido un viaje muy interesante por el mundo de las acciones. Pero antes de pasar a la siguiente parte de nuestro Deep Dive, tengo una última pregunta. Adelante. Para alguien que apenas empieza a invertir en acciones, ¿qué consejo le darías? Mi consejo principal sería informarse bien antes de tomar cualquier decisión. Hay muchos recursos disponibles, como libros, sitios web y cursos, que pueden ayudar a comprender los fundamentos del mercado de valores. Es decir, no invertir a ciegas, sino con conocimiento y estrategia. Exactamente. Y una vez que se tiene una base sólida, es importante definir una estrategia de inversión que se ajuste al perfil de riesgo y los objetivos financieros de cada persona. No hay una receta mágica para todos. Cada inversionista debe encontrar su propio camino. Correcto. Y mi último consejo sería empezar poco a poco. No hay que invertir grandes cantidades de dinero al principio. Se puede comenzar con pequeñas inversiones e ir aumentando gradualmente a medida que se adquiere experiencia y confianza. Es como aprender a nadar. Primero en la parte poco profunda y luego, poco a poco, nos vamos adentrando en aguas más profundas. Excelente analogía. Y recuerda, la paciencia y la disciplina son claves para tener éxito en el mercado de valores. Excelentes consejos. Muchas gracias por compartir tu experiencia y conocimiento con nosotros. Con gusto. Espero que esta información sea útil para quienes se inician en el mundo de las inversiones. En la próxima y última parte de nuestro Deep Dive, seguiremos explorando el mundo de las acciones, pero ahora nos enfocaremos en un tema que siempre genera debate. Los famosos CPOs. No te lo pierdas. Regresamos a The Deep Dive. En esta última parte vamos a hablar de los CPOs, esos instrumentos que a veces generan confusión. Sí. Los CPOs, o certificados de participación ordinarios, son como una forma de participar en las ganancias de una empresa, pero sin tener todos los derechos de un accionista. Es decir, te beneficias del éxito, pero no tienes el mismo control. ¿Por qué una empresa emitiría CPOs en lugar de acciones? Hay varias razones. Una es mantener el control de la empresa en manos de un grupo específico de accionistas.
Por ejemplo, algunas empresas familiares usan CPOs para que el control se quede en la familia, aunque abran la empresa a otros inversionistas. Ya veo, así obtienen financiamientos sin perder el control. ¿Tienes algún ejemplo de una empresa en México que use CPOs? Claro, un ejemplo famoso es Televisa. Ellos emiten CPOs en lugar de acciones para mantener el control del espectro radioeléctrico. Es un activo estratégico para su negocio. Claro. Es importante para sus transmisiones. Entonces, si compro un CPO de Televisa, no puedo ir a una junta de accionistas y opinar sobre la programación. Exacto, tu participación se limita a las ganancias. No tienes derecho a voto en las decisiones. Interesante. Y hablando de casos en México, ¿qué hay del Club América? Es cierto que lanzaron acciones. En realidad, lo que ofrecieron fueron CPOs, no acciones. Te permiten participar en las ganancias del club y del Estadio Azteca, pero no te dan derecho a tomar decisiones sobre la gestión. O sea que no puedo decirles a quién quiero como entrenador. No, la gestión del club sigue en manos de los accionistas que controlan la empresa. Los CPOs te permiten disfrutar del éxito, pero no desde la sala de juntas. Ya entiendo. Los CPOs son como ser un aficionado VIP, celebras los triunfos, pero no intervienes en las estrategias. Exactamente. La decisión de invertir en un CPO o en una acción depende de tus objetivos. Algunos buscan tener voz y voto, otros solo quieren ganancias. Ahora bien, ya hablamos de bonos, acciones y CPOs. ¿Cómo saber si una empresa es una buena inversión? ¿Qué indicadores se usan? Hay muchos indicadores, como un tablero de control. Algunos de los más usados son el ROE, el ROA y el PER. Suena complicado, ¿me lo explicas de forma sencilla? Claro. El ROA mide la rentabilidad en relación al capital de los accionistas. Nos dice cuánto beneficio genera la empresa por cada peso que han invertido. Es como una calificación de la eficiencia de la empresa. Exacto. El ROA mide la rentabilidad en relación a los activos totales. Nos dice cuánto beneficio genera la empresa por cada peso de activos que tiene. Entonces, el ROA habla de la eficiencia en la gestión de todos los recursos. Correcto. Y el PER relaciona el precio de la acción con las ganancias por acción. Nos dice cuántos pesos están dispuestos a pagar por cada peso de ganancia. O sea, si la acción está cara o barata en relación a las ganancias. Exacto. Estos son solo algunos indicadores. Lo importante es entender qué mide cada uno y cómo usarlo para tomar mejores decisiones. Es como tener un mapa para navegar por el mundo de las inversiones. Excelente. Creo que ahora tenemos una visión más completa de los bonos, las acciones y los CPOs. Ha sido un deep dive muy interesante. Muchas gracias por tu tiempo y conocimiento. Con gusto. Recuerda, el mundo de las finanzas está en constante cambio, así que la clave es seguir aprendiendo. Y a ti, querido oyente, te invitamos a seguir explorando el mundo de las finanzas con nosotros en la Deep Dive. Hasta la próxima.